El presente ejemplo sobre la ley de Dalton dice lo siguiente: se tienen 0,25 moles de oxígeno y 0,50 moles de hidrógeno en un recipiente de 20 litros a 27 grados centígrados. Determinar la presión total y la presión parcial de cada gas. Para resolver el presente ejemplo, primero vamos a resumir los datos que nos dan en el enunciado. Nos dan entonces las moles de oxígeno, N-O2. Recordemos que el oxígeno se encuentra en la naturaleza como una molécula diatómica, es decir, dos átomos de oxígeno unidos, y estas moles de oxígeno son iguales a 0,25 mol de O2. Nos dan también las moles de hidrógeno, N-H2. El hidrógeno en la naturaleza también está como un gas diatómico, y estas moles de hidrógeno son iguales a 0,50 o 0,5 moles de hidrógeno, moles de H2. Nos dicen que tanto el oxígeno como el hidrógeno están en un recipiente de 20 litros, es decir que el volumen que ocupan ambos gases es de 20 litros y la temperatura a la que se encuentran es de 27 grados centígrados. Como estamos trabajando con gases ideales, debemos pasar esta temperatura a unidades de Kelvin, porque trabajamos con temperatura absoluta, y para ello vamos a sumarle a este valor el número 273,15, con lo cual obtenemos la temperatura en unidades de Kelvin igual a 300,15 Kelvin. Y nos preguntan por la presión total, la presión de la mezcla de gases, en este caso dos gases, que es entonces desconocida, y también nos preguntan por la presión parcial, es decir, la presión del oxígeno en la mezcla y la presión del hidrógeno gaseoso en la mezcla. En primer lugar vamos a determinar la presión total. Utilizamos para ello la ecuación de estado, que aplicada para la mezcla de gases como si se tratase de un solo gas, corresponde entonces a la siguiente forma: presión total P sub T por volumen es igual a las moles totales N sub T por la constante de los gases R por la temperatura, que es T mayúscula. De esta ecuación despejamos la variable que nos interesa, presión total P sub T, que es igual a las moles totales N sub T por la constante de los gases R por la temperatura sobre el volumen total. De esta ecuación ya conocemos la temperatura, que es 300,15 Kelvin, y el volumen, que es de 20 litros. La constante de los gases ideales también la conocemos, el cual es un valor fijo, y vamos a utilizar el valor de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Recordemos que la constante de los gases ideales es un valor constante, entonces ahí no tenemos problema. Necesitamos las moles totales, N sub T, que para el presente caso, como es una mezcla de dos gases, entonces es la suma de las moles de cada uno de estos gases. Entonces las moles totales son iguales a las moles de oxígeno, N sub O2, sumadas a las moles de hidrógeno, N sub H2. Esto nos da entonces que las moles totales N sub T son iguales a 0,25 más 0,50. Hemos omitido las unidades de moles, pero al final, efectuando la suma, decimos entonces que las moles totales son iguales a 0,75 moles de la mezcla. Ya no son moles solo de oxígeno o de hidrógeno, son moles de una mezcla de ambos gases. Y reemplazamos entonces ya los valores en la ecuación. Tenemos que la presión total P sub T es igual a las moles totales 0,75 mol, y ya solo tenemos que reemplazar en la ecuación, señalando que la presión total es igual a las moles totales, que son 0,75 moles de la mezcla gaseosa, por la constante de los gases ideales, 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, por la temperatura absoluta 300,15 Kelvin, todo esto sobre el valor del volumen, que es de 20 litros. Cancelamos así unidades de moles en el numerador con moles en el denominador, litros en el numerador con litros en el denominador, unidades de grados Kelvin en el numerador con Kelvin en el denominador, y nos quedarán unidades de atmósferas, que son unidades de presión. Efectuando las operaciones indicadas, tenemos que la presión total es igual a 18,46 sobre 20
en unidades de atmósferas, lo que nos da finalmente un valor para la presión total P sub T como igual a 0,9230 atmósferas atm. Entonces ya hemos hallado la presión total. La presión total es entonces de 0,9230 atmósferas. Es una presión menor a la unidad, es decir, menor a 1. Hallemos ahora las presiones parciales. Para ello, recordemos la expresión que hemos obtenido en el desarrollo de las ecuaciones para la ley de Dalton. Recordemos que la presión parcial de un gas se puede determinar a partir de la fracción molar de dicho gas por la presión total de la mezcla. Es decir, P sub I es igual a X sub I por P sub T. Y la fracción molar se define como las moles del gas I sobre las moles totales, siendo las moles totales iguales a la suma de cada uno de los componentes. En este caso ya tenemos que N sub T es igual a 0,75 moles de la mezcla o moles totales. Entonces dividimos cada una de las moles de esos componentes entre las moles totales para hallar la fracción molar. Es decir, que tenemos para el oxígeno que su fracción molar en esta mezcla es igual a las moles de oxígeno N sub O2 sobre las moles totales. Reemplazando los valores tenemos que la fracción molar del oxígeno X sub O2 es igual a 0,25 moles de O2 sobre 0,75 moles totales, lo que nos da el valor de 0,33. Entonces la fracción molar del oxígeno X sub O2 es igual a 0,33. Las fracciones son menores a la unidad, es decir, son menores a 1. Si nos da un valor mayor a 1, ese resultado de la fracción es incorrecto. Y determinemos la fracción molar del hidrógeno H2 X sub H2, que es igual entonces a las moles de hidrógeno N sub H2 sobre las moles totales N sub T. Reemplazando tenemos fracción molar del hidrógeno X sub H2 igual a las moles de hidrógeno 0,50 mol de H2 sobre las moles totales 0,75 mol, lo que nos da una fracción molar para el hidrógeno X sub H2 igual a 0,67. Podemos verificar que estas fracciones son correctas sumándolas y nos deben dar el valor de 1. Fracción molar del oxígeno más fracción molar del hidrógeno X sub O2 más X sub H2 es igual a 0,33 más 0,67, lo que nos da el valor de 1,00. Entonces las fracciones están correctas y procedemos a aplicar la ecuación de la parte superior para hallar las presiones parciales. Ya tenemos entonces un primer resultado, que es la presión total de 0,9230 atmósferas. Determinemos ahora las presiones parciales, es decir, la presión del oxígeno en la mezcla y la presión del hidrógeno en la mezcla. Para ello aplicamos la ecuación que nos dice que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar del gas por la presión total. Para el oxígeno tenemos presión parcial del oxígeno P sub O2, que es igual a la fracción molar del oxígeno X sub O2 por la presión total P sub T. Reemplazamos los valores en esta expresión y tenemos presión parcial del oxígeno P sub O2 es igual a la fracción del oxígeno 0,33 por la presión total 0,9230 atmósferas atm, y el resultado de esta operación nos da que la presión parcial del oxígeno P sub O2 es igual a 0,3046 atmósferas atm. Entonces ya tenemos otro resultado para el presente ejemplo, la presión parcial del oxígeno, y vamos a determinar la última variable, que es la presión parcial del hidrógeno P sub H2, que es entonces igual a la fracción molar del hidrógeno X sub H2 por la presión total P sub T. Reemplazamos los valores y tenemos presión parcial del hidrógeno P sub H2, que es igual a 0,67 por la presión total 0,9230 atmósferas atm. Efectuando esta operación tenemos que la presión parcial del hidrógeno P sub H2 es igual a 0,6184 atmósferas de presión. Atmósferas, que son las unidades de presión que estamos manejando. Ya tenemos entonces el tercer resultado,
Y una forma de verificación es entonces sumar las presiones parciales y que nos dé entonces el valor de la presión total. Vamos a verificar entonces estos valores, si corresponden entonces a las presiones parciales de los gases. Para ello entonces sumamos presión parcial del oxígeno P sub O2 y presión parcial del hidrógeno P sub H2 y nos debe dar la presión total. Si nos dan la presión total, esta suma, entonces el resultado es correcto. Sumamos 0,3046 atmósferas, que es la presión parcial del oxígeno, y 0,6184 atmósferas, que es la presión parcial del hidrógeno. Y efectuando esta operación obtenemos el valor de 0,9230 atmósferas, que es el valor de la presión total, P sub T, con lo que decimos que hemos verificado que estos valores de presión parcial son correctos. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.